Este programa es presentado por tucasaenflorida.com, Grupo Sí España, servicio integral para España, Venezuela Food and Tradition, en el corazón de la calle 8. Patricia Poleo en Agárrate, opinión estremecedora. Buenas noches, bienvenidos a Agárrate. Ayer se clavó el hacha de la guerra entre dos poderes en Venezuela, el Poder Legislativo y el Poder Judicial. El Tribunal Supremo de Justicia ordenó suspender o desincorporar a 3 diputados que fueron electos el pasado 6 de diciembre, diputados por el estado Amazonas, representantes además de la población indígena en Venezuela y de la oposición, por supuesto. Y la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia pues advirtió que si no desincorporan a estos 3 diputados, pues no se van a acatar las decisiones, serán ilegítimas las decisiones que se den en la Asamblea Nacional. Bueno, un golpe de Estado, así lo interpretó la mayoría de los ciudadanos y también quienes conocen de leyes, quienes conocen de constitución, etcétera, etcétera, y quienes conocen de instituciones. Hoy se había convocado a la sesión y en una estrategia parlamentaria propia de Henry Ramos Alú, pues no hubo quórum. Por supuesto, porque no podían ellos sesionar, sino han tomado una decisión de qué van a hacer con esta advertencia, amenaza, decisión del Tribunal Supremo de Justicia. Y ya hemos advertido a través de mi cuenta de Twitter que la salida aquí va a ser que los 3 diputados, ellos van a pedir su desincorporación de la Asamblea Nacional para que las cosas sigan fluyendo. Eso es lo que se dice y lo que se asegura que va a ocurrir, y esto se va a dar el día de mañana. Apenas se declaró este enfrentamiento entre el Poder Judicial y el Poder Legislativo en Venezuela, es decir, porque el Poder Judicial, manejado, por supuesto, por el gobierno de Nicolás Maduro, es un poder que está subalternizado al Poder Ejecutivo, pues se recordó lo que había pasado, lo que pasó, lo que ocurrió en Perú con Fujimori. ¿Y cómo terminó eso? Pues con la salida de Fujimori del gobierno y con un regreso a la institucionalidad y a la democracia, que es lo que está disfrutando en este momento Perú. Vamos a recordar lo que ocurrió en Perú por parte de Martín Higueras, que es un colega periodista. Ya lo tenemos vía Skype desde Lima. Buenas noches, Martín, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, Patricia. Martín, para quienes, la audiencia que a lo mejor no recuerda cómo salió Perú de ese gobierno pues prácticamente dictatorial, y cómo ha regresado Perú a ser una democracia participativa, y cómo regresó la gente a creer en elecciones y a creer en democracia, y cómo se reconcilió el pueblo peruano. Yo quiero que tú no los recuerdes. Bueno, recordemos que Fujimori, como tú mencionabas, fue elegido en el año 1990 en unas elecciones totalmente libres, totalmente, limpias, según las noticias, obviamente, y venció y derrotó al escritor, al Nobel Mario Vargas Llosa, en unas elecciones donde todo parecía que el escritor peruano iba a ser elegido presidente. Sin embargo, las circunstancias hicieron que Alberto Fujimori fuera elegido presidente en 1990. 2 años después, Fujimori decidió patear el tablero y cerrar un congreso que no le era, digamos, lo simpático en el momento de proponer leyes, etcétera, etcétera. A tu pregunta, pasaron, después de 1992, desde el 5 de abril del año 92, cuando Fujimori decidió disolver el Congreso peruano, pasaron 8 largos años hasta que en las elecciones de 2000 Fujimori volvió a ganar. Sin embargo, unos días antes de su toma de posesión de la tercera reelección, en Lima tuvimos una gran marcha que se llamó la Marcha de los 4 Suyos, y que reunió a miles y miles de personas por las calles de Lima. Esto fue una enorme presión al gobierno de Fujimori, que sin embargo estuvo en el Congreso para asumir esa tercera presidencia. Ya en noviembre las cosas comenzaron a
a torcerse un poco para Fujimori, sobre todo cuando un grupo de legisladores de la oposición hicieron público una grabación entre el ex asesor presidencial, el brazo derecho de Fujimori, Vladimiro Montesinos, en el que se veía claramente pagar a un congresista de la oposición para que se pasara a las filas del oficialismo y así poder sacar algunas leyes con mayor fuerza. Esto fue claramente el principio del fin del gobierno de Fujimori, que poco después renunció vía fax desde Japón. Recordemos cuando salió del país para una reunión de Asia-Pacífico. Cuando llegó a Japón, Fujimori ya había renunciado mediante fax, a través de un fax, insisto, enviado al Congreso de la República. Con este panorama, el Congreso en aquel momento no aceptó la renuncia y más bien decidió destituir a Fujimori. Luego, bueno, pues pasaron algunos meses hasta las nuevas elecciones en el año 2001, donde fue elegido Alejandro Toledo, pero durante ese tiempo estuvo Valentín Paniagua, un hombre del Partido Acción Popular, el mismo partido de Fernando de la Uno, que fue presidente en su segunda vez entre el 80 y el 85, y que realmente restituyó de alguna manera la decencia en la política peruana y ayudó para que las elecciones ya de 2001 fueran unas elecciones mucho más libres y sobre todo mucho más confiables que las que fueron en el año 2000 y también en el año 95, Patricia. Recuérdame cuánto tiempo estuvo Paniagua en la transición, Martín. Sí. ¿Cuánto tiempo estuvo? Perdón, ¿me podría repetir? ¿Cuánto tiempo estuvo Paniagua en la transición? Paniagua estuvo solo algunos meses, unos pocos meses en realidad, donde tomó algunas decisiones, sobre todo, por ejemplo, a nivel de las Fuerzas Armadas. Unas Fuerzas Armadas, recordemos, Patricia, estuvo también muy cercano a Alberto Fujimori, con muchos de sus cabezas estuvieron encarceladas durante algunos años. Después, con la restitución de la democracia plena, con la presidencia de Alejandro Toledo. Pero Valentín Paniagua, insisto, fue una persona que le dio decencia a esta política, a este país, cuya política y cuya democracia se había ensuciado muchísimo con este sistema que había encontrado Fujimori de comprar, de ponerse al lado obviamente, de las Fuerzas Armadas, de empresarios y también de mucha prensa que vendió su línea editorial para que Fujimori y en fin, todo su equipo, toda su maquinaria propagandista pudiera, pues, a través de esos medios de comunicación convencer y llegar a más público. Esto, además, lo que te menciono sobre la prensa, también fue judicializado y también fue un caso en el que Fujimori fue sentenciado, además de algunos periodistas, ¿verdad? Martín, dime una cosa, ahorita, háblame de ahora, los venezolanos decimos ahorita, háblame de ahora, ¿cómo está Perú? Ahora mismo, ¿cómo está Perú? Bueno, estamos empezando una nueva campaña electoral, francamente, Patricia, que da mucho miedo porque tenemos 17 candidatos a la presidencia. Las últimas encuestas dan como líder, o digamos como máxima favorita a la hija de Alberto Fujimori, Keiko Fujimori, que encabeza Fuerza Popular, que es el nuevo nombre que ya hace un tiempo tomó el fujimorismo. Te voy a dar cifras a grosso modo, según algunas encuestas. Yo diría que Keiko Fujimori debe estar en torno al 30%, pero le sigue César Acuña. César Acuña es un político de no hace mucho tiempo, que es propietario de una universidad, la César Vallejo, que comenzó en la ciudad de Trujillo, en el norte del Perú, y ahora ya tiene bastantes sedes alrededor del país. Acuña es una persona de muchísimo dinero y que ha hecho justamente con este dinero una campaña bastante grande. Estamos hablando de elecciones que todavía son el 10 de abril, estamos todavía en los primeros días de la primera quincena del año 2016, falta mucho tiempo todavía, y bueno, ha habido muchos movimientos, yo diría que extraños, ¿verdad? Sobre todo yo creo que uno de los más extraños ha sido la alianza que ha realizado el Partido Aprista y el Partido Popular Cristiano.
el partido aprista, como siempre, encabezado por el señor Alan García, como recordemos 2 veces presidente del Perú, su primer gobierno fue entre el 85 y el 90, probablemente y lo voy a decir sin riesgo a equivocarme, probablemente el peor gobierno que hemos tenido en la historia de este país, con una inflación galopante, con grandes problemas sociales, con un terrorismo también que se estaba acercando peligrosamente a las grandes ciudades, no solamente a Lima, sino también a las grandes ciudades de la sierra, y su alianza la hace con Lourdes Flores, también líder natural, digamos, de los últimos 15 años del Partido Popular Cristiano, que Social cristiana. es un país de derecha y Sí. conservador. Sí. Ahora, Martín, regresando porque ya se me está terminando el tiempo, para la salida de Fujimori, ¿cómo influyó la comunidad internacional? Bueno, fue muy importante porque, bueno, en realidad hay varios aspectos, ¿no es cierto? Recordemos que cuando Fujimori hace su autogolpe de Estado del 5 de abril del 92, lo que uno de los grandes problemas es que no teníamos mucha manera de enseñarle al mundo lo que estaba pasando en este país. Sí es verdad que había un canal de televisión, que es el canal M, que es un canal de señal cerrada, por cable, que sí ayudó a que el mundo entero se enterara de lo que estaba pasando ahí. ¿Y por qué menciono esto? Porque luego de ese autogolpe, la OEA sesionó durante algunos días para pedir explicaciones a Alberto Fujimori y al gobierno peruano para ver qué estaba sucediendo. Sin embargo, como suele suceder, Patricia, la OEA no hizo mucho más que recomendar a Alberto Fujimori que convocara unas elecciones para un congreso constituyente, que restableciera la democracia en el Perú, etcétera, etcétera. Yo francamente, y si hacemos un paralelismo con Venezuela en este momento, felizmente la OEA ya está desde hace muy poco tiempo encabezado por un señor llamado Luis Almagro, que todos lo conocemos, que ha sido muy, muy severo con lo que está ocurriendo en Venezuela en los últimos meses. Fue muy severo antes de las elecciones del 6 de diciembre y sigue siendo muy severo, sobre todo con lo que estamos viendo y con lo que estamos con lo que está demostrando el chavismo, ¿no? Ahora, y discúlpame que haga un pequeño inciso. Sí. Es verdad que te parece, en el caso de Fujimori y Maduro, te parece que ambos buscan minar el poder legislativo para que según ellos les evita gobernar, porque ambos no creen en la separación de poderes. Sí. Ahora, Maduro por ahora no lo ha cerrado. Lo que ha hecho es una jugarreta, obviamente chavista, como ya sabemos, era previsible, y pedir al Tribunal Supremo de Justicia que inhabilite y que desconozca algunas decisiones de este Congreso por juramentación de los tres diputados del Amazonas. Ahora, ojo, es cierto que hay que recordar que la elección y la proclamación del Consejo Nacional Electoral no se puede revertir, y esto está en las normas venezolanas, con lo cual el Tribunal Supremo no debería meterse para vetar leyes que ni siquiera existen todavía, ¿verdad? Y bueno, Maduro no ha esperado mucho tiempo para lanzar esta ofensiva chavista. Fujimori esperó 20 meses en los que además, y eso hay que decirlo, Fujimori hizo ciertos cambios en la economía peruana para sacar este país de un hoyo en el que estaba hundido por culpa del gobierno tan ineficiente de Alan García. Eso no ha pasado en Venezuela. Eso no ha pasado en Venezuela. ¿Perdón? Que eso no ha pasado en Venezuela. Claro, no ha pasado en Venezuela. Exactamente, eso no ha pasado en Venezuela. Fujimori dio algunos pasos muy importantes para que la economía peruana pues se repotenciara de alguna manera, porque no hay que olvidar una cosa: Fujimori no está en la cárcel en ese momento por las cosas buenas que hizo, que siendo justo sí hizo cosas buenas, como menciono por ejemplo en el tema económico. Fujimori está en la cárcel por los crímenes, claro, de lesa humanidad, por las violaciones a los derechos humanos. Eso hay que tenerlo muy claro. Muchísimas gracias, Martín. Gracias por ilustrarnos en este tema. Gracias.
Ok, hasta luego, Patricia, encantado. Bueno, vamos a ir un corte. Al regreso vamos a hablar con un abogado constitucionalista venezolano, José Vicente Aro, y vamos a hablar precisamente de cuál ha sido la posición del secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, en todo esto. Pero antes de irnos a un corte, vamos a hablar de la casa, de lo importante que es el momento de escoger el lugar donde vas a vivir. Y si tienes a la mano a la gente de tucasaenflorida.com, no va a haber errores que cometer. Tucasaenflorida.com es una compañía de real estate fundada por venezolanos que saben lo que te gusta. Prestan el servicio de venta y alquiler de casas, apartamentos y todo lo que necesites para vivir en Florida. Te hacen las remodelaciones a tu gusto. Si quieres construir, te hacen tu casa a la medida de tus necesidades. Y si compras inmuebles para alquilar, ellos te los administran. Tucasaenflorida.com funciona como un motor de búsqueda de inmuebles y propiedades. Cada persona puede ingresar en la página web y desde allí buscar y encontrar las propiedades con características, precios, disponibilidad y fotos actualizadas. Su página web es www.tucasaenflorida.com y en las redes sociales son en Instagram @tucasanfl, en el Twitter @tucasaenflorida y tienen un correo electrónico que es info@tucasaenflorida.com. 3 números telefónicos, uno que puedes utilizar directo desde Venezuela, que es el 771-0568, desde Estados Unidos el 561-927-5412 y desde Perú puedes llamar al 718-5028. Vamos a un corte, al regreso vamos a conversar con José Vicente Aro, especialista en Derecho Constitucional en Venezuela. Ya regresamos. Agárrate con Patricia Poleo.